¿Qué tal? Muchas gracias por continuar revisando estos temas. Vamos a empezar hablando sobre un poco de los fundamentos de el cómo se relaciona las directrices de la auditoría con los requisitos, en este caso, de la ISO 9001. Nos vamos a ir directamente al requisito 4.4 de la norma ISO 9001 en su versión 2015, el cual nos establece que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad que incluya los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. En este caso, no aparece en la cuestión de auditar, sin embargo, para poder garantizar el mantenimiento y poder mejorar continuamente el sistema, es muy importante que se considere que parte del hacer, más bien del planificar está el establecer, parte del hacer está el implementar y el mantener. Eh, en medio de mantener y mejorar está la etapa del ciclo de la mejora continua, la etapa de verificar. En este caso es donde entra la cuestión de la auditoría interna, la revisión por la dirección, para que podamos determinar la situación o el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de calidad y con base en ello tomar acciones, es decir, realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de la calidad. Y en el numeral 9.1 establece que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de que si el sistema de gestión de la calidad es conforme, uno, con los requisitos propios de la organización y también con los requisitos de la norma ISO 9001 en este caso, así como constatar que se implementa y mantiene eficazmente el sistema de gestión de la calidad. Ya revisamos cómo o por qué se sustenta la aplicación de auditorías dentro del sistema de gestión de la calidad. Ahora vamos a identificar cómo es que la norma ISO 19011 en su versión 2018 define al proceso de auditoría. Y auditoría nos dice que es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de la auditoría. Bien, en este caso, por definición, la auditoría es un proceso. Por lo tanto, si recordamos la definición de proceso, un proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan y que requieren entradas para poder generar resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que para poder realizar una auditoría vamos a necesitar ciertos elementos de entrada y vamos a proporcionar un resultado o una salida prevista que es el informe de la auditoría. También podemos ver que el proceso se define como proceso sistemático, es decir, debe de considerarse una secuencia de actividades. Además de que también, como lo decía, el requisito debe realizarse de una manera periódica y debe de ser independiente. Ahorita que revisemos los principios de la auditoría vamos a ver por qué se define como independiente. No debe de existir conflicto de interés entre quien audita y quien es el dueño del proceso. Y también es un proceso documentado ya que se basa en la búsqueda de registros de información documentada y a su vez genera información documentada como evidencia de la realización de dichas auditorías. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la estructura del proceso de auditoría para que podamos identificar la razón de ser de cada una de las etapas de la realización de una auditoría. Si recordamos la
o los tres elementos que nos permiten garantizar la calidad del servicio como auditores, vamos a ver que el primer elemento es que cumpla con la función y desempeño previsto. En este caso vamos a ver cuál es la función y desempeño de que se realice una auditoría. Bien, una auditoría nos va o va a tener la función de evaluar si lo que se está haciendo cumple con lo planeado en los documentos del sistema de gestión. También nos va a permitir detectar fallas, ya sea reales o potenciales. Y con base en los resultados nos va a permitir tomar las acciones de tal manera que se corrijan o prevengan las posibles fallas. Con todo eso podemos contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Entonces, parte de proporcionar valor como auditor al proceso de la auditoría es que realmente contribuyamos a que el proceso de auditoría cumpla con su función y desempeño previsto que está descrito en estos tres elementos a su vez. Con el propósito de garantizar que se cumpla esa función y desempeño del proceso de la auditoría, en la norma se establecen los principios de la auditoría y en el cual se define que la auditoría se caracteriza por la dependencia de una serie de principios, los cuales deberían de ayudar a que la auditoría sea una herramienta efectiva y confiable para la organización en apoyo de las políticas y controles establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de tal manera que proporcione información sobre el desempeño de la organización. Asimismo, nos recomienda que el cumplimiento de estos principios es un requisito previo para que de que el auditor los conozca con el propósito de proporcionar conclusiones de auditoría que sean relevantes, pertinentes y suficientes para la organización y permita a los auditores trabajar que aunque trabajen de una manera independiente unos con otros, porque el equipo auditor finalmente durante durante la auditoría se distribuye a lo largo de las áreas y cuando se reúnen para generar el informe, es importante que si todos se apegaron a los principios de auditoría, puedan llegar a conclusiones similares en circunstancias similares, por lo tanto, significa que pudieron percibir la realidad de la organización y si están de acuerdo, entonces van a tener un balance, un acuerdo en el estado real del sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, se recomienda que todo el equipo auditor se tenga presente, o sea, muy consciente de estos principios de la auditoría, con el propósito de que todos lo veamos de manera objetiva, de manera imparcial, al estado que guarda el sistema de gestión de la calidad y podamos tener un resultado homogéneo o concluyente del estado que guarda el sistema de gestión de calidad en la organización. Vamos a revisar estos principios. El primer principio es el principio de integridad, considerado como la base del profesionalismo del auditor. Este principio establece que los auditores y las personas responsables de gestionar el programa de la auditoría deben realizar su trabajo de forma ética, con honestidad y también con suma responsabilidad de lo que les corresponde de acuerdo al puesto que ocupen en el equipo de la auditoría. También dice que es parte de la integridad que solamente realicen aquellas actividades de auditoría si es que cuentan con la competencia para hacerlo. Es decir, no podemos auditar o querer auditar algo, alguna área, algún proceso, del cual el auditor desconozca el proceso, el funcionamiento, la naturaleza, los fundamentos. Aquí esto se va a revisar mucho cuando estemos evaluando la competencia de los auditores. Es muy importante que se considere que solamente se puede asignar una responsabilidad de auditar cierta parte del proceso o ciertos procesos a aquellos que realmente cuenten con la competencia necesaria para poder realizar su trabajo de una manera correcta. También dice que debemos realizar el trabajo de manera imparcial.
Es decir, siempre siendo justos, siempre siendo de una manera, digamos, como que transparente, imparcial, en todo lo que se esté revisando durante el ejercicio de la auditoría. Y por otro lado también nos dice que parte de la integridad es que el auditor debe de ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer sobre su juicio mientras está llevando a cabo la auditoría, es decir, no porque vea ciertas situaciones sesgue su decisión. Tiene que ser siempre de manera íntegra, de manera objetiva, para que eso ayude mejor a la organización. Este principio de integridad contribuye en gran medida a que realmente los auditores aportemos ese valor al proceso de la auditoría si nos apegamos a este principio de integridad. El siguiente principio es el de presentación justa. Y este principio nos representa la obligación de informar los resultados de la auditoría de una manera veraz y de una manera exacta. ¿Qué significa eso? Que lo que plasmemos como resultado de la auditoría debe de ser verificable por el auditor, que cuando por el auditado, que cuando el auditado vaya a hacer su investigación de causa raíz, sea capaz de rastrear lo que el auditor está dejando en el hallazgo de la auditoría y también que sea registrado de una manera exacta, es decir, que haga mención de lo que realmente se está observando y no dé lugar a ambigüedades. En este caso, nos dice que los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría y propiamente el informe de auditoría que se esté emitiendo deben reflejar de manera veraz y precisa lo que se realizó durante la auditoría, todo lo que se revisó y las conclusiones de acuerdo a lo observado. En este caso, es muy importante que si se tuvieron ciertas situaciones de dificultad para obtener la evidencia, es decir, aquellos obstáculos que han sido significativos y que pusieron en riesgo el cumplimiento del plan de la auditoría, o también aquellas opiniones divergentes que se tengan entre el auditado y el equipo auditor, entonces deben de ser, si no se resolvieron, tienen que ser registrados en el informe de la auditoría, con el propósito de garantizar que se tenga una comunicación veraz, precisa, objetiva, oportuna, clara y completa a través del informe de la auditoría. El siguiente principio es el de debido cuidado profesional. Este se refiere a que el auditor debe de aplicar con diligencia y buen juicio toda su actividad realizada durante el ejercicio de la auditoría. En este caso, nos establece que los auditores debemos tener cuidado del manejo de la información de acuerdo con la importancia de la tarea que estemos realizando. Es decir, aquí es muy importante que nos situemos. Si soy el auditor líder, pues mi compromiso en cuidar profesionalmente lo que hago, cómo me dirijo a la gente, cómo manejo la información, cómo es que tomo las decisiones, es más crítico que cualquier otro miembro del equipo auditor. Entonces, eso es a lo que se refiere que de acuerdo con la importancia de la tarea que estamos realizando, qué puesto estoy ocupando, qué área es la que me toca auditar, la sensibilidad de los procesos, los riesgos en los procesos, que respetemos los procesos del auditado, etcétera. Entonces aquí este principio es muy importante, ya que debemos de considerar también que el auditado confía en el profesionalismo del auditor y ya saben que pues durante una auditoría al nosotros entrar a la organización pues estamos observando cuestiones que son de manera confidencial, digámoslo así, de los clientes y por lo tanto necesitamos garantizar que tenemos muy claro que lo que estamos haciendo es muy importante y debemos darle la confianza al auditado. Un factor importante para llevar a cabo la tarea con debida atención profesional es que se debe tener la capacidad de emitir juicios razonados en cualquier situación que se presente durante la auditoría. En este caso, no podemos explotar. Antes se daba mucho que el auditor era el juez o venía a juzgar
¿no? En este caso, nosotros como auditores no somos jueces, no podemos juzgar lo que esté haciendo el auditado, simplemente nos reservamos a observar los hallazgos de no conformidad o los hallazgos de conformidad, y aquellos que requieran dar un seguimiento pues se tendrán que plasmar en el informe como parte del resultado de la auditoría. Entonces, este principio también es muy importante que lo tengamos en mente durante toda la ejecución de la auditoría. Por eso es que es parte digamos, como de los elementos de entrada o de la información fundamental para nuestra formación como auditores internos. El siguiente principio que debemos de tener en mente también cuando estemos ejecutando nuestra actividad como auditores es el principio de confidencialidad. En este caso, este principio se enfoca a la seguridad de la información. Este principio nos establece que los auditores debemos de ejercer nuestra actividad con discreción en el uso de la información y proteger la información adquirida en el desempeño de nuestras funciones en el proceso de la auditoría. La información de la auditoría no debe de ser utilizada por ningún motivo de una manera que sea para un beneficio propio como auditor o que después esté comercializando por otros lados, etcétera. Algo que no sea más que el enfocado a cumplir nuestra labor durante ese ejercicio de la auditoría. Es muy importante que se cuide, que no exista ningún riesgo de que la información sea utilizada de manera que resulte perjudicial para el cliente, para el auditado o bien para alguna otra parte interesada. Este concepto incluye el manejo adecuado de la información considerada como sensible o confidencial por parte del auditado o de las partes interesadas a la organización que es auditada. Asimismo, el principio de independencia es considerado como la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones que se generen durante la emisión de los resultados de dicho ejercicio. En este caso, el principio de auditoría considera que los auditores deben de ser independientes de la actividad que se está auditando, y aquí cabe resaltar que la norma nos dice siempre que sea posible. Aquí hay que considerar que si no fuera posible, de todas maneras es muy importante que el auditor actúe de forma tal que no esté sujeto a presiones, a prejuicios o a cualquier situación que represente un conflicto de interés, que ponga en riesgo el ejercicio o la veracidad o la objetividad de la auditoría. En este caso nos dice que para las auditorías internas, los auditores deberían de ser independientes de la función que se está auditando. Es decir, si el auditor está auditando, digamos, su propia área, puede ser que esté en la misma área, pero tiene que auditar la función que sea independiente a lo que se está auditando, y otra vez nos vemos que la norma nos establece que sí es posible. Vamos a ver qué sucede para aquellas empresas que son tan pequeñitas que no pueden cumplir con este principio de independencia. Aunque la persona que esté auditando su propia función o su propia área o su propia actividad, vamos a ver qué se puede hacer para garantizar que aún bajo esas circunstancias se respete este principio de independencia. Y si fuera el caso en el que nos encontremos en estas situaciones, los auditores deben de tratar de mantener la objetividad durante todo el proceso de la auditoría para garantizar que tanto los hallazgos como las conclusiones que se generen del proceso de la auditoría se basen solamente en la evidencia encontrada durante la auditoría. Para el caso de aquellas empresas que son pequeñitas y que no pueden tener una gran amplitud de auditores, es decir, que no puedan lograr que sean totalmente independientes de la actividad o de la función que se está auditando, se debe de hacer o se deben de implementar algún tipo de control que permita que se elimine el riesgo de desviar la objetividad de la auditoría.
Para ello, tenemos el siguiente principio de auditoría que que se denomina enfoque basado en la evidencia. Debido a que este principio se considera como el método racional para llegar a conclusiones de auditoría que sean fiables y que puedan ser reproducibles en el proceso de auditoría sistemático, es muy importante que el auditor, sea independiente o no de la actividad que se está auditando, debe de asegurarse que sus hallazgos vayan muy precisos y referenciados a la evidencia que generó el hallazgo, y por lo tanto esta evidencia debe de ser verificable, es decir, el auditado puede ser capaz, o cualquier otra parte interesada debe de ser capaz de rastrear el- la, la fuente de la información. Y en general hay que considerar que la auditoría se basa en muestras de la información que está disponible en el momento de la auditoría, ya que, como ustedes saben, la auditoría se realiza en cierto tiempo definido y con recursos de personal y de infraestructura, etcétera, de manera limitada. Por lo tanto, es muy importante que consideremos que el muestreo de la información que se va a revisar debe de ser apropiado a la, digamos, como que a la gravedad o al nivel crítico del proceso, ya que la manera en la que cuando estemos haciendo la planeación de la auditoría, si no tomamos las muestras suficientes, podemos tener riesgos de que la auditoría no sea muy confiable. Por lo tanto, aquí nos establece la norma que debemos de aplicar un uso apropiado del muestreo, ya que este está directamente relacionado con la confianza que estemos depositando en las conclusiones de la auditoría. Y esto nos lleva al siguiente principio de auditoría, que es el principio de enfoque basado en los riesgos o pensamiento basado en el riesgo, donde nos establece que es un enfoque de auditoría en el que debemos de considerar los riesgos y las oportunidades de los procesos del auditado, así como los riesgos y oportunidades del programa de la auditoría. En este caso, el enfoque basado en riesgos debe influir de manera importante en cómo vamos a planificar todo el proceso de la auditoría, cómo se va a conducir durante la ejecución y, por lo tanto, cómo es que vamos a presentar los resultados o los informes de la auditoría. Para garantizar que las auditorías se centren meramente en aquellos asuntos que son importantes para el cliente, es muy importante que todos los auditores mantengan ese enfoque basado en el riesgo, es decir, en aquello que de verdad es crítico y que por lo tanto va a ser de utilidad para la organización que está siendo auditada, y que también nos va a permitir como auditores lograr los objetivos planteados en el programa de la auditoría. Hasta aquí, si se dan cuenta, todo lo que nos están diciendo los principios de auditoría va encaminado a que nuestra actividad realmente sea de utilidad para el auditado y, por lo tanto, sea una auditoría que aporte valor a la organización. Por eso es que este curso va enfocado mucho al valor de la auditoría, porque no nada más es auditar por auditar, sino qué le estoy dejando a la organización, cómo estoy contribuyendo a que se mejore el desempeño, y bueno, todo esto es muy importante de cómo vamos a plasmar los resultados en el informe de la auditoría. Y con esto ya estamos listos para pasar a revisar los directrices de la auditoría establecidos en la norma ISO 19011 con versión 2018. Recuerden que le estamos dando un enfoque a la norma ISO 9001, es decir, nos vamos a basar en todo lo que establece la ISO 19011 porque es la norma que establece las directrices para hacer una auditoría, pero el enfoque o los requisitos que vamos a estar evaluando van a ser los de la ISO 9001, de tal manera que nos permita que todos los participantes puedan integrarlo en su propia organización independientemente del giro al que se dediquen. Si tienes dudas, regresa a ver el apartado donde tienes las dudas y bueno, recuerda que estos materiales quedan disponibles de tiempo completo para que los revises cuantas veces lo requieras y en el mejor tiempo que puedas asignar para tu preparación como
auditor interno. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.